Sí, yo le doy cuando tengo tiempo. Yo casi que no corté en la cuarentena y mi trabajo, como atendemos estaciones de servicio, hay que Claro, viajar bastante. claro, claro, es verdad. Así Sí, serían que, las actividades que no se pueden sustituir en estos tiempos. exactamente. Exactamente. Alrededor de ellas sí hay muchos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a ir zafando con esto. Cómo vamos a ir zafando. Bueno, ¿y materiales cómo van? ¿Cómo van? En particular, ¿se Y, entiende? y sí, yo por lo menos por mi cuenta bajé el apunte, lo imprimí, lo voy leyendo a medida que van dando las clases, voy leyendo un poco más y de a poco va entrando. Ajá, bien. Sí, es importante ir disipando cualquier duda que vayamos teniéndole al, lógicamente al desarrollo. Si nosotros comprendemos las primeras unidades, se hace más fácil, ¿no es cierto?, el proceso. Porque las diferencias entre los distintos tipos de material no es demasiado complicada, si tenemos en cuenta cómo están constituidos, ¿no es cierto?, y la naturaleza, ¿no es cierto?, que hace a las transformaciones del acero, o en el caso de los materiales en general. A partir de la clasificación, nosotros nos damos cuenta de que los elementos que conforman uno y otro tipo, ¿no es cierto?, es la característica del material que vamos a conformar, y lógicamente tiene su esencia en las sustancias que van a constituir el, el tipo de material en cuestión, ¿no? Bueno, habíamos comenzado la clase pasada con algunos inconvenientes que tenía con la máquina y luego habíamos comenzado, digo, con fundiciones, ¿verdad? Sí, sí. Profe, le hago una pregunta. Sí, dígame. En lo material que tenemos de estudio es lo que está nomás en la página de la facultad, ¿no? No se abrió ninguna cuenta de Classroom, ¿no? No todavía, pero lo estamos por desarrollar. Ya esta semana hemos comenzado, porque recibimos justamente el aula virtual de la facultad y ya estamos ingresando material a la misma, ¿no? Ustedes Ah, habrán, bueno. reci- ustedes habrán recibido una clave, ¿no es cierto?, para ingresar al aula virtual, ¿sí? Sí, Exactamente. Entonces, la matrícula va a ser manual, es decir, que cada uno individualmente va a colocar sus datos y va a comenzar, digamos, a observar lo que estamos cargando al respecto. Y de ese modo vamos a ir, a medida que vamos avanzando con las clases, incorporando material, digamos, que si bien usted había mencionado, ¿no es cierto?, están ya en las fotocopias, ¿cierto? Pero digamos, material específico de algunos temas vamos a ir subiendo ahí, ¿no? Algunos gráficos, algunos, vamos a hacer algunos PowerPoint, ¿no es cierto?, al respecto. De cada tema va a ser más o menos definido la característica de esos PowerPoint, ¿no? Eh, y de ese modo entonces vamos a comenzar a trabajar, digamos, con un poquito más de información respecto de lo que estoy exponiendo en clase, ¿no? Entonces, perfecto. entonces, con el auxilio, decíamos, de Ignacio Arnoleto, ¿no?, creo que se los presente, ¿verdad? Posiblemente hoy se incorpore a la clase, porque él también está con actividades y está estudiando en la facultad, así que ni bien termine la clase me dijo que hoy se iba a incorporar, que es más práctico él en lo que son sistemas digitales. Así que digo, cualquier pregunta que vayamos teniendo respecto de la formación del aula virtual, la vamos a volcar en él para que
él nos asesore directamente. En principio la clave, ustedes a los que se hayan incorporado, la clave es materiales, comenzando con M mayúscula, materiales 2020, así sencilla, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ingresar, ¿no es cierto?, con sus datos. Ya están incorporados todos los que figuran con autogestión, es decir, que tienen el número de legajo, entonces eso les va a permitir ingresar directamente al aula. Sí, sí, sí hemos ingresado, pero todavía no se ven cosas material cargadas. Claro, no se veía materia, por lo menos hasta la semana pasada. Ahora lo hemos incorporado esta semana, Marcelo. Sí, sí, yo entré cuando estaba, debe ser justo cuando la pusieron. Claro. Vi que no había materiales, así que no sé después si ahora en estos 2 días han agregado algo. Sí, yo estuve agregando las unidades de desarrollo, las primeras unidades de todo lo que estamos viendo ahora, incluso la parte de resistencia de materiales y tratamientos térmicos que vamos a ver luego de desarrollar un par de clases más, ¿no es cierto? Perfecto, entonces ya voy a entrar y lo voy a bajar a todo. Claro, a medida que ustedes vayan, o sea, el material que hay, ¿no es cierto? Todavía no hemos cargado, como digo, para hacer los PowerPoint, algunos videos específicos, todavía no lo hemos cargado. Pero lo que yo estuve cargando son las unidades que tienen la fotocopia. Usted habrá visto la primera página que tenemos el programa que vamos a desarrollar. Sí, sí. Y he estado cargando esas unidades, ¿no es cierto? Es decir, los temas, ¿no es cierto?, en que se está desarrollando en la materia. Hasta tanto, vayamos recopilando algún material específico de lo mismo, ¿no? Y bueno, también tengo un WhatsApp en que algunas cosas, ¿no es cierto?, podemos ir incorporando, ¿no es cierto?, justamente al grupo. Bueno, prácticamente creo que tengo que empezar de nuevo con lo que es fundiciones de hierro, ¿no es cierto? Porque decía que la clase pasada me fue bastante mal con el tema de la máquina, y felizmente el martes comencé el fin de semana comencé a trabajar y logré salir con la configuración, así que ahora, si Dios quiere, vamos a estar preparados, digamos, para no tener discontinuidades, ¿sí? Entonces, fundición de hierro, vamos a ver, a partir de hoy, ¿se ve bien las sombras? ¿No hay en el pizarrón? Sí, se ve bien. Se ve bien, profe. Bien. Bueno, entonces decíamos que la fundición de hierro, ¿no es cierto?, son lo que nosotros hemos visto a partir del diagrama de equilibrio. Vamos a hacer la repetición del mismo. Las aleaciones que constituían el 1,7% de carbono o carburo de hierro hasta 6,67, ¿no es cierto?, de la cementita. Acá teníamos el eutéctico a los 4,3, que nos definía el punto triple a 1145 grados. Bien. Bueno, ese en principio es las distintas concentraciones que vamos a tener para lo que son, entonces, las fundiciones. Es decir que este es el comportamiento del diagrama de equilibrio que habíamos mencionado como diagrama de equilibrio binario entre la aleación, ¿no es cierto?, hierro y carbono. Bien. Entonces,
el material, ¿no es cierto?, a partir del estado líquido, que es la forma que vamos a determinar para la fabricación de distintas piezas, denominadas de fundiciones, donde vamos a obtener una forma, ¿no es cierto?, a partir del estado líquido del material, y mediante la transformación física vamos a solidificar la pieza en un molde, lógicamente que tiene las características de la pieza que vamos a obtener, y fundamentalmente estas piezas, ¿no es cierto?, no pueden ser obtenidas de un modo diferente, justamente porque son tan complejas, ¿no es cierto?, y se requiere de un diseño bastante diferenciado según las distintas características que puede tener la pieza, tanto en su conformado externo como en el interno, es decir, estas piezas únicamente pueden ser obtenidas, ¿no es cierto?, a partir de este tipo, ¿no es cierto?, de conformación. Es decir, pasar de un estado líquido al estado sólido en una pieza, ¿no es cierto?, donde va a tomar, o sea, en un molde, donde va a tomar la forma de la pieza. Entonces, la característica de este diagrama, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos observado cuando estudiamos los aceros fundamentalmente, ¿no es cierto?, es que se le denomina metaestable. Es un diagrama, ¿no es cierto?, que en la práctica no tiene directamente o no respeta, digamos así, ¿no es cierto?, las líneas de transformaciones y puntos críticos, tal como lo hemos visto, sino que van a diferir, ¿no es cierto?, los constituyentes que aquí obtenemos, justamente según el proceso, ¿no es cierto?, que define la transformación física, decíamos. Este proceso tiene una importancia fundamental, ¿no es cierto?, cómo este material va a pasar del estado líquido al sólido con una determinada velocidad, ¿no es cierto? Normalmente esta velocidad es lenta, y según esa velocidad, ¿no es cierto?, la va a definir la masa material que posee esta transformación, ¿no es cierto? Lo más frecuente, digamos, es que las aleaciones que nosotros habíamos mencionado como hipoeutécticas, es decir, las que estaban definidas, ¿no es cierto?, a partir de la concentración eutéctica a concentraciones inferiores a 4,3, ¿no es cierto?, van a tener, digamos, una característica que el contenido de carbono, en vez de llegar a 4,3, está muy por debajo. Normalmente esa condición es de 3,5% de carbono, es decir, que la vamos a observar, ¿no es cierto?, a izquierda del punto eutéctico. Y todo el diagrama, ¿no es cierto?, que en este caso para las fundiciones de hierro, ¿no es cierto?, se denomina estable, ¿no es cierto?, a diferencia, vuelvo a repetir, que cuando hablábamos del acero era un diagrama metaestable. En la práctica, entonces, se traslada, ¿no es cierto?, todos los puntos críticos se trasladan a la izquierda. De ahí que nosotros vamos a obtener una fundición con concentraciones de carbono inferior a la de 4,3. La temperatura, ¿no es cierto?, de esta transformación al pasar del líquido al sólido también es ligeramente inferior, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener que el punto eutéctico va a tener esta característica, se va a dibujar aquí. Y así todo, las concentraciones se van a tender hacia la izquierda. Incluso cuando nosotros trabajemos con esta concentración de carbono, vamos a tener, ¿no es cierto?, la formación a partir de la austenita, por ejemplo, de los distintos constituyentes también tirándose un poquito hacia la izquierda.
por ejemplo, en vez de ser 0,87% la perlita, ¿no es cierto? Se va a venir un poquito hacia 0,80%, es decir, ligeramente baja, a consecuencia de ese comportamiento, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener ligeramente una condición de este tipo. Esta característica, ¿no es cierto?, se produce porque además, ¿no es cierto?, de tener una aleación donde el hierro y el carbono forman distintos microconstituyentes, también van a ser necesarios agregar a estos elementos cantidades apreciables, por ejemplo, de silicio, cantidades apreciables de silicio, manganeso, fósforo y azufre. Entonces esto va a generar, ¿no es cierto?, un estado líquido de esta aleación que nos va a permitir entonces el trabajo necesario para obtener las piezas, como decimos, ¿no es cierto?, en un determinado molde. Y el silicio va a influir justamente en los elementos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos formando, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los porcentajes que aquí definíamos del carburo de hierro, ¿no es cierto? Ese contenido de silicio normalmente está entre 0,5 a 3,5%. ¿Sí? Y en algunos casos especiales, ¿no es cierto?, puede aumentar y llegar incluso hasta el 15% del contenido de este elemento, silicio. El manganeso normalmente se encuentra entre 0,4 a 2%, así lo vamos a considerar. En el caso del fósforo, la concentración va a ser de 4 centésimas en manganeso, dije, perdón. El fósforo de 0 a 2%, y el azufre va a estar en concentraciones de entre 0,1, o sea, 1 centésima, a 0,8%. Esas van a ser las distintas concentraciones, ¿no es cierto? Que acá puse el revés, perdón. Esas son las concentraciones que van a influir en esta nueva aleación. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que según la velocidad de enfriamiento y según el contenido del elemento silicio, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, es una nueva o un nuevo microconstituyente que va a ser, digamos, a partir del carbono, que nosotros habíamos observado que le denominábamos cementita, ¿recuerdan? O carburo de hierro. En vez de estar combinado, ¿no es cierto?, en la presencia del silicio, va a generar una reacción donde vamos a tener, por un lado, un contenido de hierro, más carbono, ¿sí? Y este contenido de hierro, ¿no es cierto?, resulta del desdoblamiento, ¿no es cierto?, del carbono combinado por el silicio, y nos va a dar este nuevo elemento, que es el carbono libre. El carbono libre. El carbono libre son átomos de carbono, ¿no es cierto? Y como normalmente nosotros conocemos, el carbono, ¿no es cierto?, se puede presentar en varias formas, ¿no es cierto? Y el carbono libre, es decir, en la naturaleza, ¿no es cierto?, tiene una característica específica, ¿no es cierto? Y a su vez tiene un comportamiento que en las fundiciones es muy útil, ¿no es cierto? Ustedes
¿se acuerdan, no es cierto, cuál es el carbono libre que se puede encontrar en forma natural? Carbón vegetal. ¿Eh? Carbón vegetal. Bueno, sí, digamos ese, pero sería un carbono que resulta, ¿no es cierto?, de una combustión, ¿no es cierto? Es el mismo carbono, nada más que la concentración, ¿no es cierto?, derivada de ese carbón vegetal, es que hay algunos constituyentes que carbonizan, que no es el elemento carbono puro, no es el elemento carbono puro. Profe, hay alguien Sí. ahí en espera para entrar. Ah, no me figura. Participante. Aquí, Agustín. Ahora sí. Bien. Este carbono libre, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? En su estado, es un estado puro, es una sustancia blanda, untuosa. ¿Dónde lo podemos observar el carbono puro? ¿Grafito? Exacto, ¿eh? El carbono puro, ¿no es cierto? Es el grafito, exactamente. Y como ustedes habrán observado, ¿no es cierto? El grafito es gris oscuro, ¿no es cierto? Tiene se le denomina untuosa a la característica, es como aceitoso, ¿no es cierto? Y justamente, ¿cierto? Ese carbono puro resulta de esta fórmula que del carburo de hierro, es decir, que hay un desdoblamiento, ¿no es cierto? Y este hierro, ¿no es cierto?, se combina con el silicio y nos da silicato de hierro, y que forma también un compuesto dentro de la aleación que estamos observando, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un determinado porcentaje de silicio, ese silicio, en esa misma proporción vamos a tener como carbono libre. Por supuesto que aquí vamos a tener, digamos, una reacción química que se va a producir a elevada temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la elevada temperatura es la que va a favorecer el contenido de carbono libre que va a haber en la presencia de la estructura que vamos a formar. Luego dependiendo de la velocidad de enfriamiento, ¿no es cierto?, si es muy lenta, ¿no es cierto?, nos va a permitir, digamos, que se limite, ¿no es cierto?, la formación del carbono libre y comience, ¿no es cierto?, a quedar parte del carbono en la forma combinada. Entonces, durante ese proceso hay una infinidad, ¿no es cierto?, de reacciones. Incluso van a influir, ¿no es cierto?, estos elementos, manganeso, fósforo y azufre, incluso algunos otros elementos que también, ¿no es cierto?, van a determinar las distintas estructuras, ¿no es cierto?, con el carbono adecuado, ¿no? Entonces, esto se consigue entonces en un proceso donde nosotros vamos a preparar la aleación, que son los hornos, ¿no es cierto?, de fusión. Hornos de fusión, de los cuales el más utilizado es, por su, lógicamente, facilidad de funcionamiento, es el cubilote, por ejemplo. El cubilote. Y el cubilote es un horno que tiene la característica del alto horno que habíamos hablado, se encuentra para la fabricación del acero, ¿verdad? Solo que acá nosotros vamos a utilizar una materia prima distinta, ¿no es cierto? Es decir, en el cubilote, en el alto horno, utilizamos el mineral de hierro, carbón mineral también, ¿no es cierto?, y fundente. En este caso, al cubilote le vamos a incorporar ese hierro que habíamos obtenido a partir del mineral en el alto horno, que es lo que habíamos mencionado,
el arrabio, ¿verdad? Entonces, al cubilote le vamos a incorporar ese arrabio, digamos, vendría a ser un arrabio, un hierro sancochado, digamos así, por decir una palabra vulgar, ¿verdad? Es decir, un arrabio que tiene alto contenido de hierro. Justamente es lo que hace, ¿no es cierto?, la aleación que vamos a tener, un alto contenido de hierro. También vamos a agregar aquí, ¿no es cierto?, chatarra de fundición, es decir, piezas de recuperación y que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para aumentar la productividad de este horno, ¿no? Entonces, chatarra de fundición. Como el material que nosotros vamos a tratar en este cubilote va a ser de una característica especial, vamos a tener una determinada composición química, y en función de esa composición química es el material que nosotros vamos a ir incorporando, ¿no es cierto?, a este cubilote. Entonces, así como agregamos chatarra de fundición rica en carbono, cuando este carbono es excesivo para la característica de las piezas que queremos fundir, podemos agregar chatarra de acero. Chatarra de acero. Es decir, que la chatarra de acero nos va a bajar la concentración de carbono al valor adecuado, ¿cierto?, que corresponda. Y luego vamos a agregar, entonces, el carbón. El carbón, lógicamente, es el carbón denominado de coque, así como en el alto horno. Son el carbón mineral con una combustión parcial para aumentar la capacidad calorífica del material. Y a su vez, el fundente, también que habíamos mencionado en el alto horno, que es aquel que limpia y baja la temperatura de fusión de todos estos componentes. Y lógicamente los elementos que podemos agregar, ¿no es cierto?, por ejemplo, silicio, manganeso, se lo vamos a agregar al horno en lo que se denomina fundiciones madres, que se refieren a las fundiciones en particular de hierro, y el elemento a agregar en alta concentración. Y eso se denominan ferroaleaciones. Ferroaleaciones. Y así las ferroaleaciones van a ser útiles para la incorporación entonces de silicio, de manganeso, también otros elementos que pueden determinar una característica especial de la fundición, como así en el acero nosotros podríamos incorporar distintos metales para mejorar la resistencia mecánica, ¿cierto? También podemos agregar, por ejemplo, cromo, níquel, otros elementos como el molibdeno, el tungsteno, ¿no es cierto? Podemos agregar a estas fundiciones, ¿no es cierto?, distintos elementos, siempre como aleaciones, digamos, específicas de cada elemento a agregar. Entonces, con esto, ¿no es cierto?, vamos a preparar lo que se denomina un balance estequiométrico en el cubilote, y vamos a obtener el metal fundido. Y el cubilote, al igual que el alto horno, tiene una característica distinta, ¿no es cierto? Es un horno cilíndrico y el tamaño es aproximadamente de unos 3 metros de altura, ¿no es cierto? Que difiere también de la capacidad de trabajo que desempeñe, ¿no es cierto?, la industria de fabricación de las distintas fundiciones, ¿no es cierto? Entonces, consta de un cilindro. En la parte inferior tiene la cuba, donde va a depositarse entonces la aleación en estado líquido,
y de aquí, ¿no es cierto?, pasará a través de los distintos canales de coladas, ¿no es cierto?, al llenado de piezas, ¿no es cierto? Lógicamente es todo un sistema industrial que nos va a permitir, digamos, generar una determinada producción sobre las piezas que se van a fabricar en ese establecimiento, digamos así, ¿no es cierto? Bien, no sé si están copiando un poquito. Menos de un minuto, profe. Sí, veo que se están por interrumpir. Bien, entonces, de este modo, estamos observando, ¿no es cierto?,